que estás en el cielo. Santificado seas. Venga a reinar tu voluntad. Sea aquí como allá en el cielo. El diario pan, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos. Mas líbranos de tentación y protégenos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por Tengan ustedes un muy bendecido día, hermanos amados, una alegría poder estar con usted una vez más. Bendecimos al Señor por este tiempo maravilloso que Él nos da, de poder exaltar su nombre y glorificarle, porque Él es digno de ser exaltado y de ser glorificado. Un saludo cariñoso para todos nuestros hermanos de Montepatria, de Punitaqui, La Chimba, Quino Valle, en Vallenar, en Santiago y en otros lugares en donde nos puedan estar escuchando. Dios les bendiga mucho, les amamos mucho en el Señor. Esperamos compartir este tiempo maravilloso en el Señor con ustedes. Amén. Sí, es un agrado volver a encontrarnos para disfrutar lo que va a ser la palabra de Dios juntamente con ustedes. Creo Amén. que el Señor nos va a bendecir una vez más. Creo que tiene Dios una gran bendición a nuestra vida. Recuerde usted siempre que la palabra de Dios es lámpara a vuestros pies, porque ella es la que alumbra vuestro caminar. Por tanto, es necesario que la palabra de Dios siempre esté presente en nuestra vida. Así que Dios les bendiga a todos. El nombre de Cristo sea muy glorificado en su vida y en mi vida. Amén. ¿Qué tal si oramos al Señor? Le invito entonces para que podamos juntos invocar el nombre del Señor y agradecer por este tiempo maravilloso que Él nos brinda. Amén. Amén. Padre poderoso, en el nombre de Jesús, agradecemos, Señor, el poder estar ante su presencia. Damos gracias, Señor, por los que pueden estar en este momento, Dios mío, ahí escuchando en sus hogares. Oramos, Señor, por aquellos que están enfermitos, para que usted les pueda sanar, Señor amado de la gloria. Oramos por aquellos que están en los hospitales, Señor, para que la bendición gloriosa de su Espíritu Santo, sanador, pueda venir sobre sus vidas. Agradecemos porque usted nos tiene con vida y con salud, y porque podemos, Dios mío, hablar de usted, predicar de su palabra y honrar su nombre a través de lo que hacemos.
en el nombre de Jesús. Queremos brindar este servicio, Dios mío, de acción de gracia ante usted y rogamos, Señor, que usted lo reciba como olor grato, fragante, Dios mío, ante su presencia. Señor, a usted y solo a usted sea toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gloria al Señor. Le invitamos a escuchar una hermosa alabanza para bendecir al Señor. Amén. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Tómalo, Señor, son tuyos, tuyos. Lleva lo malo que hay en mí. Limpia mi
Amén. Vamos a leer la palabra del Señor, amados, en el libro de Josué, en el capítulo 3. Ahí vamos a leer la palabra de Dios para este día. ¿Qué le parece si usted busca la Biblia, busca su palabra del Señor y la leemos? Y si no la tiene, ponga atención, escuche con mucha atención lo que hoy vamos a compartir con usted. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Y Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo: cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fariseo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, uno de cada tribu. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Amén. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Josué, el Salvador de Israel, que eso significa su nombre, estaba a punto de llevar a cabo esta gran travesía, y Dios le había prometido engrandecerlo delante de los hijos de Israel, para que Israel supiera que él era el que el Señor había elegido para llevar a cabo esta gran responsabilidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Ya no estaban las mismas generaciones de Moisés. Las generaciones todas habían cambiado. Josué, por tanto, iba a cruzar el río Jordán con nuevas generaciones. Generaciones que nacieron en el desierto, que habían conocido a Dios de una manera muy diferente a los que lo habían conocido en el pasado, a aquellos que salieron de Egipto. Bendito sea el nombre de Jesús. Fueron generaciones que estuvieron con la palabra de Dios siempre en el conocimiento de su corazón. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo siempre la responsabilidad de educar al pueblo del Señor, especialmente las nuevas generaciones, porque a ellas realmente Dios le entregó esta promesa, ya que todas las generaciones de 20 años hacia arriba, toda esa gente falleció, murió en el desierto por su incredulidad y por su pecado. Así que estaba en un gran momento Josué. Había sido llamado por Dios
había sido ungido por Moisés y el sacerdote Eleazar, y estaba ya a cabo de llevar a cabo esta gran hazaña. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué significa el río Jordán? Porque es muy importante lo que vamos a estudiar. No solamente es una travesía de un gran desafío de cruzar el río Jordán, sino que hay todo un simbolismo, hay toda una enseñanza muy importante, porque usted y yo debemos aprender de esta historia de la palabra de Dios. Cada cosa enseñada que está en la palabra del Antiguo Testamento de Dios son para que nosotros podamos meditar y profundizar el conocimiento de las nuevas promesas que Dios nos ha hecho a nosotros en el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. El río Jordán significa alguien que tiene descendencia. Alguien que tiene descendencia. Ya es un hecho que los que cruzaron este río fueron personas que tuvieron una gran descendencia. Han pasado más de 4.000 años de aquella historia hasta ahora, en el cual el pueblo de Dios, el pueblo hebreo, sigue latente, sigue tan vivo como en aquel entonces. Bendito sea el nombre de Jesús. Por tanto, era una gran bendición llevar a cabo esta realidad. Cruzar el río Jordán, espiritualmente estoy hablando ahora, significa dejar de ser yo. Me está escuchando, ¿cierto? Dejar de ser yo y dar lugar a lo que Dios quiere hacer en mí o en usted. O sea, es un nuevo comienzo en que todo comienza realmente a trabajar la obra de Dios en el plan de Dios. ¿Por qué? Porque todo el pueblo que salió con Moisés de Egipto nunca realmente comprendieron y nunca dejaron de ser ellos mismos. Siempre fueron ellos mismos. Por eso que ellos siempre tuvieron una actitud indiferente ante el gran plan de Dios, que era entregarle la tierra prometida. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, uno deja que Dios sea ahora el que viva en nosotros, el que comience una obra en nosotros. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, este pueblo, estas nuevas generaciones estaban llamados a vivir en una nueva dimensión de la travesía, o simplemente de la voluntad de Dios en aquel lugar que era la tierra prometida. Bendito sea el nombre de Jesús. Es interesante lo que Dios también está preparando para nosotros. La vida nueva que Dios nos tiene preparada allá en los cielos va a ser maravillosa. No es como esta vida. Amén. Por cuanto es una nueva vida en la cual ustedes debemos prepararnos para ingresar a ella. Bien. Por tanto, es necesario entonces tomar asunto con respecto a la palabra del Señor. Y significa muchas cosas. ¿Por qué? Porque no solamente significa que debemos ser como Dios quiere que seamos. Bendito sea el nombre de Jesús. Significa morir al pasado. Dios nos bendiga. Morir a la vieja criatura y darle comienzo a la nueva vida en Cristo Jesús. O darle vida realmente a la nueva criatura. ¿Por qué, estimado persona, oyente y amigo? ¿Por qué? Porque al cruzar el río Jordán, ellos iban a ser bautizados espiritualmente. El bautismo que estas generaciones no habían recibido, ya que las generaciones antiguas, esas sí recibieron al cruzar el gran mar rojo. Pero estas eran nuevas generaciones, por cuanto iban a ser bautizados en el bautismo al cruzar ese gran río realmente, que fue muy importante. Por tanto, se habla muchas veces de este río en la Biblia. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerde que algo muy interesante que Jesús citó en la palabra, cuando el bautista no quería bautizar al Señor. ¿Y qué dijo el Señor? Que debíamos dejar que se aplicara la justicia de Dios, porque para eso había venido el Señor, a cumplir la palabra de Dios. Entonces, cuando yo hago morir la vieja criatura, le doy comienzo a la nueva criatura. Es como el encuentro que tiene Dios con Nicodemo. Nicodemo, cierto, recibió una enseñanza muy profunda que les costó entenderla, pero no quiso realmente llevarla a cabo. Que Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo, tienes que morir a la vieja criatura. Aunque era un hombre religioso, tenía que morir a esa vieja criatura y darle a su vida una nueva dimensión. ¿Por qué? Amén. Porque las aguas del Espíritu, qué interesante es esto. Las aguas del Espíritu, el Espíritu Santo, esas aguas que iban a fluir por todo su interior, iban a marcar
un hito muy importante en la vida de Nicodemo, en el cual no quiso realmente tomar esta gran bendición que Dios le estaba ofreciendo en ese momento. Así que toda esta generación que va a cruzar el río Jordán iban a ser llevada en esa dirección, en esa voluntad perfecta que era la voluntad del Señor. Y el bautismo significa compromiso. ¿Se da cuenta? Significa compromiso, morir para nacer de nuevo. Entonces, es que esta generación iba a tomar el compromiso verdadero que Dios esperaba que ellos tomaran, ya que todo el pueblo anterior no tomó ese compromiso. Ellos entonces estaban llamados a tomar este compromiso. ¿Por qué? Porque ahora tenían que identificarse. Estaban a punto a llegar al otro lado del río, en el cual todas las naciones que estaban ahí, que se estaba la pastora en la palabra de Dios que estaba leyendo, esas naciones todas iban a entender y a comprender quién era el pueblo que estaba ingresando a esa tierra. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Es tan interesante que el mundo vea que tú y yo realmente somos nuevas criaturas, somos hijos del Dios vivo. Tenemos una responsabilidad y un compromiso con la obra del Señor. Es lo que Dios estaba esperando de ellos. Por eso es que el bautismo significa compromiso. Cuando alguien es bautizado en la iglesia, toma el compromiso de la iglesia. Tiene que no solamente identificarse como un hijo de Dios, tiene que identificarse con los planes de la iglesia. Tiene que identificarse y ser parte activa del plan de la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Por tanto, no todos se bautizan porque no todos quieren tener el compromiso de la responsabilidad. Y para eso Dios lo estaba preparando a ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían sido llamados, ¿para qué? Para ser el preciado tesoro de Dios. Era la niña de los ojos del Señor. Dios no veía pecado en ellos. O sea, era la luz del mundo. O sea, era algo terrible y maravilloso el saber que las promesas que Dios les tenía a ellos. Por tanto, son las cosas espirituales que también son para nosotros en este tiempo. Bendito sea el nombre de Jesús. Cruzar el río Jordán no era fácil. No era un problema técnico en que Josué debía tomar una responsabilidad con los que estaban con sus líderes más cercanos y que fueran a ver cómo se podía cruzar. No era un problema técnico, no era un problema humano, era un problema realmente espiritual. Espiritual. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque era la manera en que Dios quería enseñarle a Josué y a todas aquellas generaciones que ellos iban a seguir teniendo luchas espirituales, luchas en el cual tenían que llevarlas en victoria a cabo a través de la obediencia a la palabra de Dios, sometiéndose a ella y a través de la oración y, por cierto, a través de la fe. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Por tanto, este gran desafío estaba en un determinado pensamiento de la palabra de Dios espiritual. Entonces no era un problema técnico el querer llegar y cruzar el río Jordán. Más todavía en ese tiempo, cuando el pueblo de Dios llegó a ese lugar, era en cuando el río Jordán se desbordaba a causa de las lluvias. O sea, era tremendamente grande el río. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, como era una travesía espiritual, se tenía que preparar. Porque lo natural tenía que ser absorbido por lo espiritual. Qué interesante esta palabra del Señor. Y es por eso que Josué recibe una enseñanza, una orden de parte de Dios. Santifica a mi pueblo. Tenían que santificarse, tenían que dejar de vivir las cosas comunes que estaban viviendo y prepararse para la travesía. Tenían que vivir esta hazaña, vivir esta experiencia en la voluntad de Dios y en la perfecta voluntad del Señor. Tenían que aprender, porque después que cruzaran este río Jordán, iba a causar una sensación tan grande en que todas las naciones que estaban ahí le iban a temer no solamente a Dios, sino a ellos en particular también, y ellos se iban a sentir tan grandes que todo lo podían en Cristo que los fortalecía. Amén. Qué interesante la palabra del Señor. Entonces, hermanos amados, bendito sea el nombre de Jesús. Me emociono porque trae bendición a mi alma, a mi espíritu. Y que todo lo podemos hacer, no importando el tiempo, la edad y las circunstancias, todo podemos llegar a llevar a cabo la voluntad del Señor. Amén. Que para nosotros son bendiciones y grandes victorias. Bendito sea el nombre de Jesús. Como era entonces un problema espiritual, el Dios dice: santifica a mi pueblo. Gloria a Dios. 3 días
el Señor le pidió que tenían que santificarse. 3 días tenían que dejar de hacer las cosas comunes y tenían que aprender a consagrarse en ese momento y apartarse para la hazaña. Entonces, habían varias indicaciones en que aparecen ahí en la palabra de Dios. Tenían que tomar una responsabilidad a los matrimonios y todo. Que tenía que ser realmente una travesía muy santa. ¿Por qué? Porque tenían al frente un enemigo que estaba realmente fuerte, manifestando temor y miedo. Cuando ellos llegaron al río Jordán, ellos se dieron cuenta que no era un río pequeño. Bendito sea el nombre de Jesús. Ellos se dieron cuenta ya que no iba a ser fácil. Pero con la enseñanza que habían recibido de parte de Moisés y con el compromiso que Dios estaba llevándolos a cabo con ellos, ellos iban realmente a poder lograrlo. Y le dice el Señor a Josué: santifícalo por 3 días y estén ahí en el borde del río por 3 días esperando el momento. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces salen del desierto para ingresar ya al lugar que Dios le estaba ordenando, porque era el comienzo de su gran travesía. Era el comienzo que ellos iban a empezar a tomar posesión de la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. No era cualquier cosa, era algo muy grande que ellos estaban realmente soñando para llevarlo realmente a cabo. Entonces, y el Señor le dice a Josué: dile a mi pueblo que ellos deben poner atención en el arca. En el arca del pacto. ¿Por qué? Porque antes de que Moisés muriera, ellos eran guiados por la nube de día y eran guiados por la columna de fuego. Pero ya había dejado de estar la columna de día y la columna de fuego. Por tanto, ahora ellos tenían que fijar los ojos en el arca del pacto. Porque Dios le había prometido que Él iba a habitar con ellos. Y la presencia de Dios estaba ahí, en el arca del pacto. Por tanto, tenían que prepararse todos los líderes espirituales que eran realmente los levitas. Tenían que prepararse conforme a la palabra de Dios para poder mantener la presencia de Dios con ellos. Acuérdense que Dios le da una orden y le dicen: y hay que fijar una gran distancia. ¿Por qué una gran distancia? ¿Por qué no podían ir detrás de los sacerdotes? No, eran cerca de casi 1 kilómetro de distancia en que tenían que ellos tomar de diferencia entre el último sacerdote y el pueblo a ingresar a ese lugar. Y aún más, los levitas y todo el pueblo el que estaba encargado de llevar la arca del pacto eran los primeros en poner sus pies sobre el río Jordán y permanecer ahí hasta cuando el Señor le diera la orden a través de Josué. Por eso es que es muy importante lo que significa el Espíritu Santo en la vida del creyente. Tú no te puedes mover si Dios no te dice que te muevas. Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, aunque tú tengas la luz de la palabra, cierto, tú no te puedes mover. ¿Por qué? Porque Dios está esperando el momento oportuno. Bendito sea el nombre de Jesús. Recuerda que hay muchas cosas misteriosas en que el enemigo también se proyecta y trabaja. Recuerda que Él se manifiesta en lo oculto. Gloria a Dios. Y a veces sorprende a muchos cristianos con esas sorpresas terribles y negativas que destruyen muchas vidas. ¿Por qué? Porque sus planes son maquiavélicos y Él trabaja en lo oculto. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces tenían que tener una gran distancia por una sencilla razón. Porque el Señor que iba en el arca era demasiado santo. Y el pueblo que estaba solamente preparado e indicado para llevarlo tenía que consagrarse mucho más que lo que era el resto del pueblo. Por eso es que la responsabilidad mayor siempre va a estar en el liderazgo. El liderazgo tiene que cumplir la orden del Señor. No puede esperar que el de atrás sea más santo que el que esté más adelante. No, en ningún sentido. Tenemos que comprender y estar a la altura de lo que Dios nos ha entregado. Así que Dios nos bendiga por esta palabra. Dígame, hermanos amados. Disfrútala. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, tenían que mirar el arca. Porque mirando a ellos y observando el arca era por el camino por donde debían andar, ya que ese camino nunca lo habían transitado, porque nunca habían vivido esta experiencia de fe gloriosa y maravillosa, el poder cruzar un río en el cual no a nado, ni en bote ni en barco, sino caminando. ¿Por qué? Porque el Señor iba a abrir las aguas. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Y entonces cuando los sacerdotes tomaron acción a la palabra del Señor dada por Josué,
empezó a manifestarse el desarrollo de toda esta travesía. Fue el momento en que las aguas se hicieron realmente obedientes a la palabra de Josué. Todas quedaron, las que venían de arriba, ¿cierto?, quedaron estancadas. ¿Por qué? Porque el río Jordán también significa cuesta abajo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la vieja criatura es terrenal, pero la nueva criatura es celestial. Dios nos bendiga en esta hora. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, como ya era el momento de cruzar y vivir esa experiencia, se debía tener lo que realmente estaba esperando Dios en la vida de ellos. ¿Qué cosa era? La obediencia a la palabra de Dios. Que ellos tenían que estar santificados, debían prepararse para el momento, se debían guardar para la oportunidad y debían llevar en desarrollo esta gran travesía. No era un pequeño pueblo, escuche bien, eran más de 2 millones de personas, por una sencilla razón, porque Dios los multiplicó tanto en el desierto que no se notó la merma en ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque Dios siempre está dispuesto a bendecirnos y a entregarnos nuevas bendiciones. Bendito sea el nombre de Jesús. Y como era un compromiso tan serio de responsabilidad, ellos tenían que aprender también a Dios, que Dios lo estaba llamando para cosas grandes. Porque después que cruzan el río Jordán, empieza a desarrollarse lo que ellos querían realmente hacer: conquistar la tierra que Dios les había dado. Escuchen bien, con esto quiero concluir. Las cosas de Dios no vienen por venir como un acto de magia. Amén. Vienen por un acto de fe, Así es. de creer en Dios. Y para creer en Dios tienes que poner en acción la palabra de Dios. Amén. Y tienes que ponerla en acción, en búsqueda, a través de la oración, a través del ayuno o cuánta cosa más. Como era un problema espiritual, entonces ellos estaban llamados que tenían que santificarse, tenían que consagrarse y tenían que obedecer y poner en acción la palabra de Dios a través de la fe. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Para siempre. Qué interesante fue toda esta travesía. Qué importantes fueron los pasos que el Señor enseñó que ellos debían dar. Qué interesante como ellos fueron Aleluya. obedientes para darlo. Gloria al Qué Señor. interesante fue la gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Santo Jesús. Porque cuando cruzaron el río Jordán, ellos colocaron un gran monumento que está el día de hoy está ahí. Gloria La a Dios. experiencia de haber cruzado, de haber tomado el compromiso, de haber muerto al pecado, a la vieja criatura, de haber nacido de nuevo y de comenzar una vida, vivirla en una nueva dimensión. Amén. En la dimensión del Espíritu Santo. Así Por es. eso que usted más adelante va a ver las hazañas que se lograron a través del gran líder llamado Josué, que son realmente bastante maravillosas y que muchas veces no alcanza nuestra mente comprenderlo. Gloria Que a solamente Dios. por la fe le damos testimonio que fueron así hechas. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Así que Señor. reciba en esta hora mi gratitud, que usted escuche estas cosas porque son para que aliente su espíritu. ¿Qué espera usted después que pasemos todo esto? Vamos a volver a la iglesia. Amén. Estoy concluyendo. Y vamos a retomar muchos de nosotros lo que estábamos haciendo. Sí, Señor. Y tenemos que volver a la conquista. Gloria a Dios. Para siempre. Tienen que caerse las murallas de Jericó. Sí, tienen que caerse. Hoy todavía estamos en la travesía, pero ya estamos saliendo. Y es una bendición que el Señor quiere enseñarnos, que el Señor ha estado con nosotros. Sí, Señor. Bendito sea el Amén. nombre de Jesús. No te Amén. olvides del compromiso que tienes con la obra del Señor. No te olvides del compromiso que tienes con el Evangelio. No te olvides del compromiso que hiciste un día cuando te bautizaste en las aguas. Y si Amén. no te has bautizado, es necesario que el Señor nos dé la oportunidad para llevarte también a las aguas. Así Amén. que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Qué hermosa la palabra que el Señor nos tenía para este día. Amén. Es importante entonces que usted pueda fortalecerse en el Señor para que pueda seguir avanzando. No se olvide que el Señor siempre va delante de usted y está con usted todos los días de nuestra vida. Dios les bendiga mucho, amados hermanos. Esperamos encontrarnos con usted el jueves con la ayuda del Señor. Amén. Oramos por nuestras hermanas, nuestra hermana Pamela, que está un poquito delicada de salud.
por nuestra hermana Elizabeth, para que el Señor le dé fuerza, la anime, y por su padre, para que el Señor esté junto a ellos ahí también, nuestra hermana Lidia, por nuestras hermanas en Montepatria, nuestra hermana Eli, ¿cierto? Nuestra hermana Isita, y por todas nuestra hermana Juana Barrios también oramos. Agradecemos al Señor por lo que ya el Señor está haciendo ha estado haciendo la obra en sanidad, pero esperamos que todos juntos, todos los que quizás no nos recordamos en este momento, podamos encontrarnos, nuestra hermana Vilma, nuestra hermana Rosita, los hermanos Gracias Vilche, podamos reencontrarnos en la casa del Señor, porque ya queda poco tiempo para que podamos estar juntos y en armonía, alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Amén. Sí. Dios les bendiga mucho. A fin de mes, a comienzo de mes, estamos ya Casi. claro, abriendo nuestras puertas del templo. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Así que usted va a tener toda nuestra indicación a través del culto que hacemos el día martes, el culto de oración. Así Amén. que Dios les bendiga mucho, sean todos muy bendecidos y los Gloria a veremos con la Dios. ayuda del Señor el miércoles y que tengan un buen día en este fin de semana. Nos vemos el martes, amados. Dios les bendiga.